¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al podcast de La Voz del Norte. El día de hoy nos asomamos a un lugar que parece sacado de otro planeta, un territorio con características únicas, modelado por millones de años de una combinación precisa de fenómenos geológicos y meteorológicos. Hablamos del Parque Costa Quebrada, un espacio que más allá de su belleza, nos permite entender cómo se ha formado el paisaje a lo largo de millones de años. Un lugar donde la geología, la biodiversidad y el mar se combinan con actividades al aire libre, rutas, experiencias educativas y turismo de naturaleza. Un territorio vivo. Y para ayudarnos a entender qué es realmente un geoparque, qué hace único a Costa Quebrada y qué implica formar parte de esta red internacional, hoy nos acompaña Javier Álvaro Apesteguía, responsable del área de educación del Geoparque Costa Quebrada. Así que bueno, antes de empezar, Javier, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Emiliano, buenos días. Bien, estamos bien. Gracias por tu visita. Nada, con mucho gusto. Muy entusiasmado de aprender de este lugar. No sé si te gustaría hacer una breve presentación sobre ti mismo. Vale, pues mira, soy Javier, soy el responsable de, como bien has dicho, del área de educación del Geoparque, pero no solo me encargo del área de educación. Aquí en Costa Quebrada, el pequeño equipo que somos, nos encargamos un poco de todo, ¿no? Y nada, llevo un montón de años ya en Costa Quebrada que iremos conociendo a lo largo de tu visita. Sí, me comentabas antes que en el equipo son realmente 3 personas, es un equipo pequeño, más algunas colaboraciones externas. Eso ¿cierto? Estoy yo como responsable de área de educación, luego está la coordinadora ejecutiva, que es Lucía, y tenemos a la administrativa, que es Sonia, pero luego hay alrededor pues un montón hay un equipo más amplio. Está Natalia, que lleva el tema de comunicación, redes sociales, Alejandro, que nos está echando una mano con el tema de gestión de los equipos y asesoría. Tenemos pues a la directora científica Viola Bruski, que es todo el tema de más formal de la parte científica. Al final hay un poco un batiburrillo de personas que cada uno completo pone su granillo de arena, pero formalmente contratados para la gestión somos 3. Sí. Muy bien, y dentro de que eres el responsable de educación, ¿cuál es un poco tu labor o tu papel dentro de este geoparque? Mi labor actual, pues me encargo de la gestión con todo lo que es el trabajo con los centros educativos, la preparación de las actividades, la atención a ejecutar las actividades, gestionar el equipo de guías que hacen las actividades y demás. Estás un poco ahí en todo, ¿no? Sí, un poco en todo, en lo que es el área de educación. Por ejemplo, ahora con la designación de Geoparque oficial desde hace un mes, pues estamos cambiando un poco el Geoparque. La propia historia de la asociación, desde el 2003 que se creó, como antes hablábamos, ha ido cambiando, y de lo que empezó siendo algo voluntario, de un montón de gente, con gente muy válida, con muchas inquietudes, que lo hacían en su tiempo libre, la dimensión que ha cogido esto es enorme, y ahora necesitamos pues todo hacerlo de una manera mucho más profesional. Y lo que estamos ahora en el programa de educación es preparando todo ese programa. Vamos a organizar una mesa de participación con todo el área de educación de los 8 municipios que conforman el Geoparque, invitando a profesores, centros educativos, diferentes asociaciones y entidades, para entre todos crear y definir el plan de educación del Geoparque. Pues trabajo completito, ¿no? Sí. Y bueno, me contabas antes que te involucraste hace mucho tiempo como voluntario, ¿no? Empezaste como voluntario y bueno, ya después se formalizó un poco. Sí, la asociación, como te decía, se formó en el 2003 a raíz de una catástrofe que pasó aquí en el norte de España, el hundimiento del Prestige frente a las costas de Galicia, y todo ese chapapote, ese petróleo que contaminó las costas de Galicia, también llegó por todo el norte de España. Y aquí lo que hizo es que la gente saliera, se involucrase en limpiar las playas, y a raíz de eso un grupo de personas
viendo que este territorio tenía mucho valor, crearon la asociación Costa Quebrada, que le pidieron el nombre a Jesús Mojas, que fue quien se inventó ese nombre, y eso, se ha ido trabajando en poner en valor, en que la gente comprenda que es un territorio único y que hay que cuidarlo y protegerlo, ¿no? Pero esa evolución, desde su origen, ha ido, como te decía, a una manera más profesional, y yo participaba en muchas actividades que organizaban, de salir a limpiar playas, claro, eliminar invasoras, actividades que divulgasen el patrimonio. Claro, que al final son necesarias, sí, ¿no? Sí, claro. Pero ya entré a formar parte y a ser persona relevante, y que también estaba en las decisiones desde 2014. Y eso, la dimensión, pues eso, ha ido creciendo. La demanda de centros educativos, yo desde el principio me he dedicado sobre todo a atender ese área de los centros educativos, y ha ido creciendo hasta lo que es el día de hoy. Lo que es hoy, y más con la designación del claro, Geoparque, que UNESCO suena a mucha responsabilidad. Ya. Bueno, y pues para entender un poco qué es un geoparque, no sé si nos podrías explicar qué es exactamente un geoparque y qué implica estar dentro de la red de geoparques de la UNESCO. Un geoparque es una figura nueva reciente, que se creó para poner en valor territorios con una geología de relevancia internacional, y a través de esa geología generar un desarrollo económico sostenible. Para postular a ser un geoparque, eso, necesitas una geología relevante, unos límites definidos claramente, y ese programa o ese desarrollo, un plan de desarrollo sostenible. En Costa Quebrada lo tenemos, y es lo que nos ha permitido, pues, llegar hasta donde estamos. Ok, y hablemos un poco de esos límites. Yo tengo entendido que el geoparque abarca una superficie total de 345 kilómetros cuadrados, que incluyen 269 kilómetros cuadrados de área terrestre y 75 kilómetros cuadrados de áreas marinas. Entonces, bueno, no sé si está en lo correcto, y si sí, o bueno, más o menos de dónde a dónde exactamente es esta superficie, o qué referencias físicas podríamos tomar nosotros para darnos una idea de las limitaciones del área. Vale. En este caso, para definir lo que era el Geoparque Costa Quebrada, como dice bien mi compañera, los geoparques no se conocen, sino que se van descubriendo poco a poco, ¿no? Y la propia evolución de Costa Quebrada ha sido así, porque en su origen empezó con 3 municipios: Santander, Bezana, Santa Cruz de Bezana y Piélagos, ¿no? Y se empezaron a hacer actividades, pero a la hora de llevar a cabo una actividad de divulgación de geología, tenías que hacer referencia al municipio que estaba en la orilla de enfrente Claro. ¿no? Y ya se va extendiendo. Se fue uniendo esa línea argumental, que necesitabas contenidos de uno y otro, hasta que se cerró en los 8 municipios que son Santander, Santa Cruz de Bezana, Piélagos, Miengo, Suances, Santillana, Polanco y Camargo, ¿no? Y luego tenemos esa parte de áreas marinas, porque dentro del territorio tenemos unas zonas de especial protección, que son los islotes. En la zona de Santander tenemos la isla de Mouro, claro, la isla Mouro, que está protegida, y aquí en la zona junto a Liencres, Piélagos, tenemos la zona de los Urros, de Portillo, y luego también frente a Suances y Miengo, sobre todo la isla de los Conejos, que son zonas protegidas. Y lo que se hizo fue coger una línea de mar, porque hay empresas que ponen en valor también el territorio del geoparque, que llevan a cabo actividades desde el mar, ¿no? Salen con el barco y ponen en valor la geología y todo el patrimonio cultural, el patrimonio natural desde el mar, ¿no? Tanto por la zona que todos conocemos más llamativa, ¿no? De la zona de Liencres, Miengo, claro, de los Urros y demás, como por la propia bahía de Santander, que hay otras empresas que lo hacen.
Entonces decir, por ejemplo, que el Sardinero es parte de la Costa Quebrada. Eso es. Todo lo que está dentro de los límites administrativos de esos 8 municipios es territorio geoparque. Vale, pues sí, es que yo creo que esa puede ser una confusión habitual, ¿no? Sí. Para muchas personas que tal vez piensan que es estrictamente la costa. Claro. Yo mismo, en un principio, antes de hacer esta investigación, pues tenía entendido que era solamente, pues no sé, igual a lo mejor desde Mataleñas hasta... Claro. Hasta... Sí, además el propio nombre Claro. nombre puede Claro, llevar te invita a pensar confusión, eso, ¿no? Pero el hecho de que hubiera que definir claramente los límites, tenía que ser límites administrativos en este caso, y nosotros tenemos que trabajar por poner en valor no solo la costa, que ya Claro. se vende muy bien sola porque es muy bonita y muy espectacular, pero también la parte interior de los municipios que tienen mucho que contar, como en Polanco y como en Camargo, que Claro. tienen maravillas. Claro. ¿Y sabes más o menos cuántas personas habitan la zona que... Pues que estamos abarca en la Costa zona Quebrada? más poblada de Cantabria, porque está claro, Claro. Santander está incluido dentro, Claro. tiene en torno a 269.000 habitantes. Ok. Entonces la gran mayoría son Santander, que son alrededor de 200.000 habitantes, un poco Sí, menos. o algo menos, sí. Más, bueno, las Eso. personas que están en los municipios Todo el cercanos. área ese metropolitana de Santander tenemos. Muy bien. Es un geoparque atípico porque la mayoría de los geoparques suelen estar despoblados, porque la idea de los geoparques es poner en valor un territorio y a raíz de ese puesta en valor de ese patrimonio geológico generar experiencias que puedan atraer población, generar recursos económicos Claro. para esa población local. Costa Quebrada es un geoparque atípico porque somos un geoparque Con una ciudad adentro. con una ciudad Con dentro una ciudad y además una capital adentro. Sí, además ya destinos turísticos por sí muy, Sí, claro. muy atrayentes. Independientemente como puede ser- del geoparque, como Eso pueden es. ser las playas de Sardinero o cualquiera de las playas. El propio Santillana del Mar y la Claro. Cueva de Altamira que están dentro del Claro. geoparque. Muy bien. Y bueno, ¿qué diferencia o qué hace especial al Geoparque Costa Quebrada, además de ser, de tener una ciudad adentro, frente a otros geoparques? Te hablo sobre todo de temas de naturaleza, o sea, ¿qué lo diferencia de otros? ¿O cómo se distingue de los demás? Porque hay muchos, yo tengo entendido que había más de 40. En España hay 18, hemos sido el último, y en el mundo hay 218. 210. Bueno, pues Vale. muchos más. Sí. China es el país que más tiene y luego está España con 18. ¿Qué nos hace diferentes? Pues para poder presentarnos como comentaba antes debemos tener una geología de relevancia internacional. ¿Cuál es nuestro Global Geosite? Que así es como se define esa geología reconocida de relevancia internacional. Es el tramo de costa que hay entre un poco cercano a la playa de San Juan de la Canal y la desembocadura del río Pas, ¿no? Y la particularidad que tiene es que este tramo de costa es muy bonito y además es muy fácil de entender y comprender cómo retrocede una costa acantilada. En muy pequeño espacio podemos ver un montón de formas geológicas Claro. que se repiten y que además se suceden y se comprenden porque una es resultado de otra, ¿no? Y tenemos diferentes fases, tenemos un tómbolo tan bonito como el tómbolo de Covachos, tenemos estuario de la Ría del Pas, tenemos islotes en los Urros, tenemos playas acantiladas. Sí, hay muchísima variación en un ensenadas. espacio pequeño, ¿no? Sí, plataforma de abrasión como la de Arnía, que es espectacular. Pues eso, en muy poco espacio tenemos un montón de formas y se comprende muy bien, se puede Cavernas. explicar, eso es, todo. y se puede explicar muy bien cómo retrocede una costa porque estos procesos se van repitiendo, ¿no? Y en otra parte del mundo pues sería complicado porque para ver esta concentración pues tendrías que coger el coche y hacer correr muchos kilómetros. Y aquí caminando en un par de horas se hace Ya y se puedes entiende. ver muchas cosas. Somos atípico también por eso, como decías, que es un geoparque poblado, Sí. pero eso nos convierte en un geoparque dinámico y hay Claro, mucha me participación. imagino. Sí, Hay sí. mucha participación. Eso, por ejemplo, lo hablamos con otros geoparques de España, que para hacer algún encuentro, para hacer alguna actividad, pues tienen poca población, poca participación, o les cuesta conseguir, y sin embargo aquí hay mucho dinamismo, es una sociedad muy participativa.
yo creo. Sí, totalmente. Y creo que además es una comunidad que se involucra mucho, ¿no? Con las actividades del geoparque. Sí, el propio, ¿cómo decirlo? La propia señal de identidad de Costa Quebrada ha sido siempre la participación, esa parte voluntaria de toda la gente que durante todos estos años se ha involucrado. Cada vez que hacías un llamamiento, pues hace falta gente para, por ejemplo, hacer una limpieza en una playa. O eliminar una especie invasora o lo que sea, organizar un evento musical como hemos hecho en alguna ocasión, pues la gente participa y siempre va todo el mundo de la mano, y es algo que reconoció la evaluadora, por ejemplo, de la UNESCO, que vino el verano pasado, que vio que la gente era un territorio muy participativo. Ok. ¿Y cuál fue el proceso que tuvo la UNESCO para nombrarlo como parte del patrimonio de la UNESCO? Sí. Pues lo primero es, una vez que tienes definido un lugar, ¿no?, ese patrimonio geológico de relevancia, tienes que elaborar un dossier en el que presentas tu plan de gestión, pones en valor tu territorio, cuáles son tus valores, todo bien definido, los límites, tienes cómo se gestiona este territorio, ¿no? En este caso, Costa Quebrada, los 8 municipios forman un comité de gobernanza, ¿no?, junto al gobierno de Cantabria, representada por 4 consejerías, y eso, cómo se gestiona ese territorio, es importante. Y todo ese dossier que se elabora se manda primero a UNESCO España, y ahí tienes que pasar la primera criba. Una vez que UNESCO España ve que puede ser válido, UNESCO España te manda a UNESCO París y pasas a ser representante de España en ese proceso de participación, ¿no? Y luego, una vez que UNESCO ve el dossier que reúne las condiciones para poder ser un geoparque, necesita ver in situ ese territorio para ver que todo lo que has escrito en ese dossier es correcto, y manda 2 evaluadores, que en este caso vinieron una chica uruguaya, Elga, y un portugués, Joao, de las Azores, y ellos vienen y pues en 3 días, 4 días, que 3 o 4 días. 4 días que es la evaluación, ellos se traen un checklist y van haciendo esto lo tienen, esto no. Ellos son gestores de otros geoparques, también porque esto no es por aprobar y suspender, sino al final es mejorar la red de geoparques, y para estar en la red, pues, hombre, unos mínimos hay que tener. Y entre todo el mundo, todos los geoparques, la gente pues se ayuda. Ok. Y una vez que vinieron en julio, ellos mandan su report, sus valoraciones a UNESCO, y el Consejo de UNESCO se reúne, esta vez fue en Vietnam, en septiembre, y ahí deciden. ¿Y cuánto tiempo después de que vinieron les dieron las resoluciones? Pues pasaron un par de meses. Un par de meses. La resolución sale, pero en septiembre el Consejo decidió que deberíamos de estar dentro porque cumplíamos con creces con lo que es un geoparque. Una cosa que pusieron en relevancia es que teníamos la Cueva de Altamira dentro de nuestro territorio, que es una joya a nivel mundial, ¿no?, del patrimonio. Y ahora en abril ha sido cuando oficialmente se ha elevado al Consejo de UNESCO en París, ya que somos geoparque. Pues todo un proceso. Sí, es un proceso largo. Pero enhorabuena por el nombramiento. Pero se aprende, ¿no?, mucho. Sí, muchas gracias. Y bueno, para hablar un poco más sobre la historia del lugar, cómo es que se generan pues todas estas formaciones rocosas que tanto nos gustan y que al final es pues el sello distintivo quizás del geoparque. Pues cómo se generan, cuál es el proceso geológico para que se formen las calas, las dunas, las cavernas, los estuarios, acantilados, etc. Vale. Hemos hablado de los 8 municipios, pero no hemos dicho por qué esos 8 municipios y no el siguiente, ¿no?, que tenemos más al este, que podría ser. Claro. O otro que podría estar al sur. En su origen, eso, que empezamos por 3,
Se cerró en estos 8 porque los 8 están vertebrados por una figura geológica que se llama un sinclinal. Un sinclinal es un gran pliegue que se llama el sinclinal San Román Santillana. Aquí igual es difícil de explicar a viva voz, Claro. pero a todo el mundo pues le recomendaría venir a alguna de las actividades donde se explica la formación de ese sinclinal, que no deja de ser una gran U, como páginas de un libro que forman una gran U, y cada una de esas páginas es una historia de las condiciones que había hace millones de años cuando se fueron formando esas rocas, ¿no? Y cada una de esas rocas es diferente, tiene unos minerales, unos sedimentos diferentes en su origen, y hace que unas rocas sean más duras y otras más blandas. ¿Quién es el que va a ir modelando nuestro paisaje? Pues en este caso el mar, ¿no? Y el mar, a través de los últimos miles de años, esa batalla constante entre el mar y la tierra, poco a poco la va ganando el mar. ¿Cuál es lo que va a ir erosionando o desgastando primero? Pues donde encontramos rocas blandas. Donde tenemos rocas duras van a permanecer durante más tiempo emergidas, ¿no? Y así poco a poco esa variedad de rocas hacen que tengamos una gran variedad de formas. Además, por esa disposición vertical, si la gente conoce, por ejemplo, la playa de la Arnia, que casi se pueden ver verticales esos estratos, ¿no? Sí, o cerca del faro también hay zonas del en faro las que también, se pueden ver eso esos estratos, esos acantilados literalmente como paredes. Claro, la parte más fácil de verlo y entenderlo es en la costa, porque no tenemos vegetación, ¿no? Porque los acantilados están desnudos. Hacia el interior, como en Cantabria llueve, tenemos muchas praderas y la geología es más difícil de ver, ¿no? Pero se puede entender. Ok, entonces, pues básicamente como resumen sería lo que forma todos esos paisajes es la relación entre el mar y el tipo de roca que hay en cada zona de la costa. Eso es lo que va dando estos perfiles tan distintos y estas formas tan caprichosas. O sea, la suerte en este caso habría sido tener tantos distintos tipos de roca en un espacio tan reducido de costa. Sí, sobre todo tipos de roca, y sobre todo es la disposición de las rocas. Es como un libro vertical, ¿no? Que tú pones así, en vez de leer en horizontal, tú cierras el libro y ves las páginas en vertical, ¿no? Pues si vas poco a poco por un lateral del libro, vas quitando la tapa, pero de la tapa te quedas con un pico, de repente te quedas con la primera hoja, otro trozo, y así poco a poco se va erosionando y van quedando... Qué interesante, me lo estoy explicando con las manos y es mucho más didáctico, yo creo que... Pero bueno, sí, recomiendo encarecidamente venir a que les hagan una explicación. Bueno, ya hablaremos al final sobre las actividades que tienen aquí para que la gente pueda conocer. Sobre todo sí, es que es un paisaje bonito y accesible. ¿Y cuál es el lugar favorito o ideal para enseñar geología en todo el geoparque? Como te decía, la costa al final es donde tenemos la roca desnuda, ¿no? Y donde podemos ver más esas morfologías tan caprichosas. El Global Geosite, evidentemente, es lo que nos da esa relevancia y por lo que podemos ser geoparque, entre la playa de San Juan de la Canal y la desembocadura del río Pas. Pero toda la costa nos da pie a conocer la geología, incluso el interior. También hay puntos muy concretos donde podemos aprender un montón de geología también y sobre el paisaje. Pero eso, la costa sobre todo nos da la facilidad de que la vemos ahí a la vista, la tenemos muy clara. ¿Y qué reacciones suele tener la gente cuando visitan estos lugares por primera vez? Yo creo que se llevan un recuerdo bonito y agradable. Porque sí. Yo puedo confirmar eso. Además es que es un paisaje muy cambiante. Yo siempre lo digo, pues eso, con los niños. Las rocas tienen millones de años, pero alguien que pase a menudo por los senderos, por la costa, o que se acerca a una playa,
ve que cada semana hay algo diferente. O una roca que estaba subida o encima de un acantilado ha caído porque es su proceso natural. La playa que tenía arena, la siguiente ha venido unos días de oleaje fuerte y desaparece la arena, ¿no? Y el paisaje es muy cambiante. El solo hecho de venir a verlo en marea baja o en marea alta también Claro, ya es cambia una mucho. experiencia. Es o simplemente un día soleado o un día... A mí me encanta, por ejemplo, ir a Virgen del Mar cuando hace mucho viento y lluvia, Sí. porque las olas que se forman Claro. así rompiendo contra las... Eso es un... O los atardeceres, que bueno, son Claro. todo un espectáculo, ¿no? Sí, con el sol cayendo en el mar. Es que, Sí. por eso, que es algo vivo. Hablamos de geología, que parece algo estático, ¿no? Pero es un territorio muy vivo. Sí, totalmente. Y bueno, hablando de vida, vamos a hablar un poco del ecosistema y de la flora y fauna que alberga el territorio. Entonces, bueno, aparte de la geología increíble y las formaciones rocosas, ¿qué tipo de vida existe en el territorio? Pues hay un montón de vida, sobre todo adaptada a condiciones muy particulares. ¿Quién es el que hace que este territorio sea muy particular? Sobre todo, bueno, las propias rocas, ¿no? Que no El todo mar. crece, y el mar. Estar tan cerca del mar hace que la vegetación sea muy, muy concreta, y como dice mi amigo y que está dentro del equipo de científicos del Geoparque, Enrique, francés, tenemos hoy una franja de vegetación cerca del acantilado que es muy específica, que está protegida, que tenemos que cuidar, porque nada, caminas 100 metros hacia el interior y esa vegetación desaparece, ¿no? Que es muy específica de ese entorno Estas plantas salino, como pequeñas estas plantas carnosas que crecen se adaptan a vivir en la roca, ¿no? cerca pues eso, del acantilado, donde hace mucho viento, donde tenemos el agua del mar, esas gotas que nos están golpeando constantemente, donde hay muy poco suelo, ¿no? Fértil donde crecer, eso que es una vegetación específica, pero no solo en los acantilados, en el interior tenemos el Pozo Tremeo con esa vegetación de humedal, o en las propias dunas de Liencres, que es Claro, otro paisaje el completamente parque natural con una vegetación muy específica, porque las dunas es un ecosistema muy frágil. El pinar de Liencres, que pues eso, que tras su plantación allá a mediados del siglo XX, que se empezaron a plantar los pinos, pues ha generado un ecosistema nuevo, donde aparecen un montón de plantas, orquídeas, ahora que está la primavera muy, muy florida, que van apareciendo durante toda la primavera y durante todo el año, que hay empresas que se dedican a, pues eso, a poner en valor esas orquídeas, a enseñarlas, a divulgarlo, y a que la gente, pues eso, como decimos siempre, conocerlo para sentirlo y luego cuidarlo, ¿no? ¿Y de animales? ¿Qué animales se pueden ver con suerte? Bueno, animales se pueden ver, no vamos a ver grandes mamíferos, está claro. Pero está claro. Pero bueno, vacas y caballos. Vacas, caballos, no, pero también hay fauna salvaje, pues Claro, hay, sí, por sí, muchos sí. sitios hay jabalíes, hay corzos, hay zorros, ¿no? Que son así fauna como salvaje, ¿no? Entre comillas, porque ya algunos viven muy cerca de las poblaciones. Pero luego tenemos, pues... Conejos, ¿no? Conejos también, pero tenemos zonas donde, pues eso, las aves, por ejemplo, vivimos Claro. al lado del mar, ¿no? Las aves marinas, zonas de aves migratorias, tenemos la fauna marina en sí, ¿no? Esos ecosistemas marinos, esa Sí. franja intermareal donde vemos un montón de crustáceos, de moluscos, de equinodermos. No, y sino que se lo pregunten a los pescadores, ¿no? Eso. Que están ahí, hay Eso muchos. es. La propia bahía de Santander, que entran cetáceos que están muy cerca. Sí. Sí, yo por ejemplo hablaba con un pescador que me contaba que él ha podido ver orcas, ha podido ver delfines, ha podido ver mantarrayas, tortugas, o sea que... Eso es. Que están ahí, lo que pasa que son esquivos, Claro. huyen un poco de nosotros, ¿no? De la masificación. No tanto de la masificación, sino igual de los depredadores. Al final O de la somos también un pesca, depredador. claro. Sí. Y bueno, ¿cómo ha afectado el turismo a la vida de las especies? ¿Hay iniciativas para cuidarlas? Hay pequeñas iniciativas, pero desde el Geoparque estamos trabajando ahora en incidir en ellas
porque, por ejemplo, todo el mundo sabe que tenemos el Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada, ¿no? Aquí dentro de los límites del geoparque, que es un territorio muy valioso y que tenemos que incidir todos y con la propia administración de que ese plan de gestión funcione bien para proteger esas especies. Se están hablando con diferentes entidades para sacar adelante actividades e iniciativas de puesta en valor, hablar con propietarios de fincas, no sé. Al final, desde el geoparque estamos un poco ahí mediando entre administración y entre propios vecinos, ¿no? Que son también los que habitan, para entre todos sacar adelante resoluciones. Coexistir. El turismo está y el turismo va a seguir estando. Lo que tenemos que es intentar gestionarlo de una manera coordinada. ¿Y se realiza algún tipo de actividad de educación ambiental para, no sé, escuelas o visitantes o para la propia comunidad? Sí, hombre, dentro del programa educativo hacemos un montón de visitas guiadas con los coles o actividades, ¿no? En función de la edad te vas adaptando a si son salidas más interpretativas o con niños más pequeños a modo de talleres y de experiencias. Y luego con visitantes también se han ido, cuando se hacen las actividades, sobre todo en época estival, que es cuando más gente viene, todas las actividades se intenta trasladar ese mensaje de conservación, de puesta en valor, y también actividades de voluntariados que se hacen con diferentes, como el propio origen de la asociación lleva haciendo muchos años, pues se quiere ir que vuelva a tener esa relevancia que tuvo e implicar a toda la población local en esa gestión de la conservación. Pues hace poco hicimos una limpieza, vayamos una duna para que la gente no pase, ¿no? Con los propios vecinos y así ponerlo en valor. Ok, entonces pues sí tienen un programa completito en ese sentido, sí. ¿No? Y bueno, para hablar sobre el vínculo que tiene el geoparque y las personas, bueno, ¿qué actividades son las que la gente más realiza en el geoparque? Ahí te hablo de, no sé, pesca, senderismo. Desde el geoparque hay un programa de visitas que se llevan haciendo estos años, sobre todo visitas interpretativas, ¿no? A través de la propia asociación que la lleva a cabo, pero ahora lo que se está haciendo es ir todas esas actividades que funcionaban se van descargando y las van haciendo empresas para que, pues eso que buscamos del desarrollo económico, ¿no? Una vez que algo ya funciona, pues se va trasladando hacia empresas que ellas puedan tener ese beneficio económico, ¿no? Por todo el geoparque hay. Y lo que se busque sean experiencias para conocer el patrimonio, pero además que tienen que tener unos criterios de sostenibilidad. La asociación nos hemos incluido dentro de la asociación de Soy Ecoturista, en que los estándares para hacer una actividad son muy concretos, no vale todo porque sí, son grupos pequeños, actividades muy de cercanía, poner en valor lo local y si a su vez pones en valor un producto local que puedan, por ejemplo, por la zona de Santander, que está Nansa Natural, que hace una actividad muy chula de puesta en valor de los muros de piedra seca, pero además es que explica los muros, uno de los propios vecinos que está recuperando viñas que se habían perdido, pues les explica el origen de los viñedos y les hace una cata también de vino, ¿no? Están saliendo otras experiencias por la zona de Suances también, de viñedos, de conocer el entorno y así poco a poco ir generando esa red local de... Para todos los públicos mientras se respete. Eso es, una actividad que Costa Quebrada ha hecho durante muchos años, era una salida, una experiencia por el intermareal, ¿no? Quien no seguramente ha oído hablar de las actividades nocturnas de Costa Quebrada, que salíamos pues eso, con nuestros frontales a explicar a las familias cómo vive todo, cómo funciona ese ecosistema intermareal,
para que sobre todo la gente comprendiera que si yo voy por la mañana a la playa, pues no puedo coger cangrejos, no puedo coger caracolillos y luego moverlos de sitio, porque cada animalito tiene su lugar, ¿no? Y también Claro. y esa actividad era de las más llamativas. Y bueno, ¿cuáles son los mayores retos que enfrenta hoy el Geoparque de Costa Quebrada? Pues un reto importante es gestionar todo ese turismo que viene, toda esa promoción que se está haciendo, que el propio Geoparque estamos trabajando en que la línea del Geoparque tiene que ser muy concreta, ¿no? Poner en valor lo local, cuidarlo y que no valga todo porque sí, ¿no? Por tener un rendimiento económico rápido, porque al final eso lo que lleva es a perder el valor y a que es peor perder la figura del Geoparque que ganarla. Al final, mantenerse ahí es lo complicado, ¿no? Al final tienes que gestionar ese territorio y hacer entender a los alcaldes que no vale todo, ¿no? Y yo me imagino que con el nombramiento como Geoparque, pues igual obtiene mucha más visibilidad, ¿no? Entonces esto a su vez, por una parte está muy bien porque trae gente y turismo que pues está bien, pero eso a su vez hay que gestionarlo. Claro. Es lo que tú dices, no vale lo que sea. Y al final, esa visibilidad que te da, pues quizás atraiga tanto gente que les gustaría que viniera como gente que no tenga esas nociones de respeto al medio ambiente. Claro, al final lo que tenemos que hacer es que a nosotros qué tipo de visitantes nos interesan, ¿no? Un visitante respetuoso, que le gusten las actividades en la naturaleza, que no sea ese turismo invasivo, ¿no? Que sea un turismo de naturaleza. Por eso la idea de asociarnos a la Asociación de Soy Ecoturista, donde las empresas que van a trabajar para el Geoparque tienen que tener unos estándares de respeto y de calidad para poder ser promocionados por el Geoparque. Si no, pues puede haber empresas, pero no irán de la mano del Geoparque, ¿no? Y yo creo que al final la idea es todos estar dentro, porque entre todos lo gestionaremos mejor y entre todos definiremos. El Geoparque funciona de una manera muy participativa. Se están llevando a cabo mesas de participación con los productores locales, con empresas de turismo, con propietarios, ¿no? Como ganaderos, con asociaciones conservacionistas. Pues evidentemente el punto de vista de un conservacionista no tiene nada que ver con uno que quiere hacer negocio, ¿no? Maxificar el turismo. Que quiere solo ganar dinero. Pues al final eso hay que llegar a un equilibrio y en eso estamos. Y se pueden llegar a acuerdos. Y en eso estamos con la elaboración del plan, a través de recoger todas esas inquietudes. Pero sí, yo evidentemente me posicionaría, no sé si está bien decirlo, pero por la parte de conservación, ¿no? Porque lo he conocido y todo el mundo que va a un lugar lo va a ver porque es bonito. Y si nos cargamos esa belleza, pues todo por lo que luchábamos por promocionar se pierde. Claro, y al final es un proceso que, bueno, sabrás mejor que nadie, que lleva millones y millones de años. Claro. Esas capas del libro que me contabas, hay que cuidarlas. Eso es. ¿No? Pues muy bien, pues no sé si yo, bueno, te dejo un espacio para que tú des alguna perspectiva personal o quizás quieras resaltar algo en específico. Bueno, la verdad que me he sentido muy, muy a gusto contigo, Emilio. Sí, me da mucho gusto. Yo nada, sobre todo es agradecer a toda la gente que ha participado, ¿no? Porque igual ahora la cara visible podemos ser 2 o 3 personas, pero a lo largo de muchos años en Costa Quebrada ha habido un montón de personas que, ¿no? Han una pequeña etapa de su vida, pues la pasaron aquí y aportaron, ¿no? Y pues todo el mundo que ha participado, a todo el mundo se le tiene en cuenta. La idea es que esto sea muy participativo y también que no se me olvide dar las gracias a Jesús Mojas, que fue el que empezó todo, el precursor, el que se inventó, el que se le ocurrió el nombre de Costa Quebrada ya por principios de los 80 y que tanto lo quería y de una manera desinteresada fue machacón y fue involucrando a todo el mundo para que estuviéramos aquí, y que falleció el año pasado y que justo no ha visto reconocido el Geoparque que él tanto quería. Pero bueno, pues eso,
Bueno, pues le dedicamos este podcast a él. Sí. Pues muy bien. Pues si no hay nada más que decir, creo que estamos. Fue todo un gusto tenerte aquí en La Voz del Norte y pues es de admirar la labor que hacen. El espacio que tienen es increíble, es hermoso y hay que hacer todos los esfuerzos para preservarlo. Eso es, muy bien. Muchas gracias, Emiliano. A ti. Hasta luego.